Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la primera mesa del Foro de la Crítica Permanente en torno a un cine femenino, encuentro entre Márgara Millán y el colectivo Cine Mujer. A nombre del equipo de FICUNAM quiero agradecer al Festival de Cine de Valdivia por su apoyo inmenso en esta muestra. Creo que sin el trabajo de Valdivia nos habríamos tardado más tiempo en estar aquí todas reunidas. Y bueno, esto también es sintomático del trabajo de académicas, críticas de cine que hemos impulsado la reflexión en torno al cine feminista o al cine dirigido por mujeres. Y a título personal quiero dedicar esta mesa a Raúl Camargo y a Cintia Gil. Cuando las películas se presentaron en Valdivia todavía no teníamos Vida de Ángel. Encontramos Vida de Ángel y se suma a esta muestra de películas de una primera etapa y la segunda etapa. Y espero que esto sea el primer paso para muchas muestras más. Muchas gracias. Voy a presentar a las integrantes. Rosa Marta Fernández es guionista y directora, psicóloga social, escritora y directora de cine, teatro y televisión, egresada de la Facultad de Psicología y del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, del Instituto de Psicología de París, de la Escuela de Escritores de la Sociedad de Escritores de México, del Taller de la Dirección de Casa de Teatro, de la Escuela de Teatro del Centro Nacional de las Artes y de l'École Nationale de Teatro de Jacques Lecoq, París, Francia. Perdón, francés. Beatriz Mira estudió comunicación visual en Río de Janeiro, Brasil, y realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC. Fue una de las fundadoras del colectivo Cine Mujer. Con su cortometraje documental testimonial Vicios en la cocina, ganó el Ariel de Plata y la película fue seleccionada entre las 10 mejores películas mundiales por el Festival Mundial de Escuelas de Cine. Guadalupe Sánchez nació en Córdoba, Veracruz, es egresada de San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, hoy FAT, donde se inicia como animadora. Tomó cursos de especialización en guión, animación y dirección de arte. Formó parte del colectivo Cine Mujer, ha realizado obra documental, animación y dirección de arte en cine y ha participado en la dirección del Departamento de Arte o Vestuario y Diseño de Producción. Ganó el Ariel como directora de arte con Perfume de Violetas. María del Carmen Lara Rangel es profesora y directora de cine, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Durante 24 años ha sido profesora de cine documental y en los últimos 10 años del CUEC UNAM, de donde fue directora por 4 años. Durante su gestión se transformó en Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC. Se dio a conocer internacional y nacionalmente con el documental No les pedimos un viaje a la luna sobre el sismo del 85 en la Ciudad de México, que la hizo acreedora del Ariel por unanimidad de la Academia de Ciencias y Artes de México y de diversos premios nacionales e internacionales. Finalmente, y no menos importante, Márgara Millán es socióloga, antropóloga social, cinéfila y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos de esa facultad y forma parte de la red de feminismos descoloniales y del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Gracias, Márgara. Le voy a pasar la voz, el micrófono a Márgara. Hola, hola. Bueno, pues para mí es súper emocionante estar aquí con el colectivo, la hazaña de haberlas reunido también, el privilegio de poder conversar, poder hacerles preguntas. Muchas gracias a FICUNAM, muchas gracias a la Cátedra Berman. A ver, yo quisiera empezar justo pidiéndoles que pensáramos cómo era en esos años que ustedes decidieron hacer lo inédito, hacer cine, pero además conformarse como un colectivo solo de mujeres. ¿Cómo era el clima político en este país? ¿Cómo era la politización de las jóvenes, de los jóvenes? ¿Qué tensiones había, por ejemplo, entre las feministas y las militantes de izquierda, puesto que además compartían un campo? Muchas de ustedes fueron parte de la Cooperativa de Cine Marginal, por ejemplo, una de las primeras experiencias de hacer cine con y para los movimientos, pero también estaban estudiando cine. Si nos pudieran relatar brevemente cómo era esa época y si sienten resonancias con lo que vivimos actualmente. Empecé así directo para aprovecharlas. Entonces, dice Mari Carmen que tú vas. Pues ahí voy.
Sí, fue una época realmente apasionante, porque uno sentía que se había montado en la carreta de la historia. Y en cierta forma sí, no en cierta forma, sí. Estaba en auge el movimiento obrero, hubo un auge, de lo cual, de ahí es que surge la Cooperativa de Cine Marginal, que aquí tenemos un importante exponente, que es el Javi, el participante, y donde además se conjugaron personalidades que han sido muy relevantes posteriormente en la vida política del país, como Armando Bartra, como Paco Ignacio Taibo II, que es quien coordinaba de alguna manera el colectivo. Entonces, bueno, esta efervescencia permitió que este grupo de jóvenes, algunos estudiantes todavía de ciencias políticas, otros ya maestros, conformaran el colectivo de cine, la Cooperativa de Cine Marginal. Y yo entré a ese colectivo, entré junto con, había otras dos mujeres, Guadalupe Ferrer, si no me equivoco, y otra que no me acuerdo cómo se llama. Éramos dos mujeres únicamente. Yo debo decir que dentro del colectivo hubo siempre un trato, yo diría incluso amoroso, no selectivo, no machista tampoco. Yo me recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo agarré una cámara, que no me recuerdo cuál de ellos de repente me dijo, agárrala, ¡pa! Me la lanzó y yo dije, ¿y qué hago con esto? Me dijo, apachúrrale ahí el botoncito que tienes ahí. Le apachurré el botoncito y me dijo, ya estás filmando. Ese fue mi ingreso al cine, y esto fue con la cooperativa. Hubieron experiencias extraordinarias, maravillosas. Nos tocó también un poco tocar cárcel de repente, por error, pero nos tocó. Pero fue realmente muy importante. Yo estando en la Cooperativa de Cine Marginal, yo venía ya de Japón, donde entré en contacto con el feminismo y que fue para mí una experiencia fundamental también, pero también venía el 68 en París. Entonces, bueno, pues era como que una combinación ya ahí de experiencias, de vivencias, que para mí fue muy enriquecedor participar en la cooperativa. Pero yo dije, quiero profesionalizarme. Entonces, para profesionalizarme, pues pensé en el CUEC y entré al CUEC, ¿no? A estudiar cine para formalizar, digamos, un poco mi formación. Y ahí fue que conocí a Beatriz Mira, que estaba en el mismo año que yo, y también Odile Herschenfeld, espero haberlo pronunciado bien porque me cuesta mucho trabajo, que fuimos las tres iniciadoras de la cuestión, ¿no? ¿Y qué queríamos? Queríamos desintegrar los prototipos, los mitos de la imagen de la mujer, y de la imagen de la mujer no solo en la pantalla, de la imagen de la mujer en sí misma y para sí misma. O sea, teníamos que poner elementos de que las mujeres pudieran verse diferente, que destruir este lenguaje machista y encontrar nuestro propio lenguaje, nuestros propios valores, nuestras propias necesidades. Y esto, bueno, fue en parte mucho también dado por el movimiento feminista, ¿no? Que en esa época Marta Acevedo, que es la líder innegable de ese movimiento de los 70, del movimiento de mujeres, de ahí venía ya toda una serie de cuestionamientos como mujer sobre la realidad de la mujer y sobre la importancia de transformar esa realidad. Alguien preguntaba, no sé, que si realmente el cine puede transformar realidades. No, pero sí, puede transformar conciencias. O sea, podemos sacar a la gente un poco de su espacio de confort. Podemos hacerla sentir que se moleste o que se inquiete o que se mueva, y que entonces pueda tener una luz de ver algo diferente, otra posibilidad, otra alternativa. Y luego es la gente, si logramos esto, es la gente la que va a cambiar la realidad, no el cine.
pero el cine puede incidir de esta manera. Y es lo que nosotras buscábamos desde el principio con el colectivo de cine mujer, ¿no? Y bueno, fue lo que ya he dicho muchas veces, pero bueno, los 3 temas fundamentales del feminismo en la época eran el aborto como una forma de expropiación de nuestro cuerpo y por tanto de nuestras vidas, el obligarnos a ser madres cuando no estamos preparadas o no queremos, eso es totalmente una aberración. Y por otra parte, teníamos también como tema fundamental la doble jornada, entonces con el trabajo doméstico, y por otra parte teníamos también la violación como una expresión extrema de la violencia institucionalizada contra la mujer en esos momentos. De ahí fue que surgieron los 3 primeros temas de las películas del colectivo: Cosas de mujeres sobre el aborto, que me tocó a mí dirigir, Vicios en la cocina, que dirigió Beatriz Mira, y después Rompiendo el silencio, que también me tocó dirigir a mí. Si quieres, pues no quiero posesionar el micrófono, después hablamos un poco más sobre cómo se formó y qué implicó nuestro trabajo, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, Rosa Marta. Y sí, justamente la pregunta es, me parece que sí era un clima donde pues la juventud estaba politizada después del 68, estaba como muy en la calle, había un movimiento independiente, y sin embargo ustedes decidieron hacer un colectivo de mujeres. Sin duda tenían relaciones con compañeros que colaboraron con ustedes, etcétera, pero ¿cuál era la necesidad? ¿Por qué era necesario un colectivo cine mujer? Y después de eso, ¿cómo era trabajar colegiadamente, colectivamente? Esto que acaba de decir Rosa Marta, ¿cómo los temas los discutían? ¿Quién iba a dirigir? ¿Cómo era ese trabajo que de repente puede ser muy complicado? Beatriz. Hola, yo también venía del 68 en Brasil, en el cual participé porque era representante de mi escuela, y me autoexilié o me exilié a Europa, y ahí trabajé con varios cineastas brasileños en Londres que estaban filmando y que eran exiliados. Entonces, cuando llegué a México, me pusieron en segundo año en el CUEC, así como Rosa Marta, que ya había hecho cine, y Odile, que también había estudiado en el IDEC en Francia. ¿Cómo trabajamos? Las primeras películas habíamos pensado trabajar juntas, pero finalmente se dividieron, pero nos apoyamos. Rosa Marta me apoyó en Vicios, yo también apoyé en Cosas de Mujeres. Y ya Rompiendo el Silencio, yo creo que hicimos un trabajo que ahorita veníamos recordando, muy fuerte de hacer el guión juntas. Como era un violador, decidimos que no sabíamos cómo era, entonces Rosa Marta se fue a la cárcel a verlo, a entrevistar violadores que se prestaron a ser entrevistados, sin grabadora, porque no era posible meter una grabadora. Creo que después las películas se fueron haciendo cada vez más colectivas. Es primera vez que fue un bomberazo así total. Vamos a filmar un encuentro de mujeres campesinas, obreras. Entonces eran mujeres de Spice, eran mujeres de Chiapas que habían tomado una presidencia municipal y también en Veracruz. Y lo hicimos como pudimos. Pero ya en Vida de Ángel, yo creo que es algo que Lupita se ha de acordar bastante bien también. Decimos que es la película más colectiva, porque gracias a una investigación que había hecho María Novaro sobre trabajo doméstico y que trabajó con nosotras también el guión, pudimos planear muy bien cómo
llevar a la pantalla en animación varias ideas, ¿no? Varias ideas como la repetición del trabajo doméstico, que Lupita hizo maravillosamente en unas animaciones con fotos con disolvencia entre una y otra, y la idea de que las mujeres hacían en la misma olla la comida para su casa y la comida para vender. Entonces ellas conseguían un dinerito extra con esa manera, que lo hice en una animación que se llama La Calle de los Milagros, que las mujeres que venden nopales, que visten niños Dios, que hacen el uniforme para sus hijos y un uniforme o dos más, y finalmente tienen un dinerito, una entrada muy chiquita, pero que les sirve bastante. Con vicios en la cocina, si después platicamos, yo tengo que decir que me gusta mucho la secuencia del maquillaje, porque es la secuencia en la cual está en voz en off la poesía de Silvia Plath, que es una poesía muy bella y que es, digamos, una declaración de amor, pero aparte un desdoblamiento, porque la poesía de Silvia Plath habla con ella misma, ¿no? Y entonces yo siento que son varias voces, la voz de la mujer, la voz de Silvia y mi voz dedicándole Dos gardenias para ti, que es: con ellas tienes todo mi amor. Bueno, no sé si con eso. Sí, claro, buenísimo. Vamos a seguir quizá con Lupita para que nos platique un poco. Nosotras detectamos, bueno, quienes hemos visto su obra y estamos trabajando también aquí con Ana Nahmad, que está presente, detectamos que en esa época pues la consigna feminista era lo personal es político, ¿no? Y era pues muy habitual los grupos de mujeres y cómo ahí en la plática se iba encontrando cuáles eran estas estructuras, digamos, que nos dominaban a todas, ¿no? Que hoy pues es como muy claro, no solo el patriarcado, también el capitalismo, pero también cierta visión colonialista. A nosotras nos ha parecido que en sus trabajos ustedes van desestructurando esas visiones, ¿no? O sea, cuando hablan de desestructurar el estereotipo, es un estereotipo no solo de la mujer, digamos, clase media, sino de una mujer proletaria, de una mujer comprometida, quizá porque ustedes mismas en esa época sentían que ese era el horizonte feminista. En ese momento yo recuerdo, por ejemplo, Mariano Varo me decía, pues yo estaba militando, para eso me había ido a vivir a un sector popular y las feministas se me hacían pequeño burguesas, ¿no? Pero después me di cuenta del poder de la Cámara y de lo que podíamos hacer juntas, ¿no? Que es además esto que tú refieres ahorita, Beatriz. ¿Qué opinión tienes de esto que estoy planteando, Lupita? Márgara, yo creo que esto se puede entrar por muchos lados, porque cada experiencia de cada una, de dónde veníamos cada una, es una historia, Sí. ¿no? El otro día Karina me comentaba, tú y yo somos pueblerinas, venimos de la provincia. Entonces, esa es, por ejemplo, mi historia. Yo te voy a decir un poco como esa vereda, ¿no? Porque esta cuestión de desestructurar era absolutamente consciente por un lado y muy inconsciente en la práctica de cómo lo íbamos a hacer, sí, por lo menos de mi parte. O sea, yo vengo de la provincia, vengo de haber vivido en la adolescencia, a los 15, 14 años, el 68, a través de Elena, mi hermana, y de Jorge, de ver un cineclub por primera vez en el aula Clavijero en Jalapa y ver que después de una película puede haber un debate y que eso era, o sea, un momento de reflexión que yo no había vivido, ¿no? De ver a Jorge haciendo un cine trashumante o no, como le llamaran, que era ir con una cámara, un proyector de 16 a Jico, con la gente sacando sus sillas y proyectando en una barda, y lo que eso movía, ¿no? O llegar a la Ciudad de México
después de 5 años muertos en Córdoba, Veracruz, que no pasaba nada. Y vivir la parte con las mujeres, que fue a partir de tener 2 compañeras que te abrazaban, te besaban, que venían de psicología, de pedagogía, que eran Carolia Paniagua, pintora, Marisa Gómez Quiles, pedagoga, ¿no? De descubrir, de haber vivido la guerra de Vietnam a partir de ver fotos en el live que llegaban a Córdoba, de vivir el movimiento hippie, la música, toda una desestructura que nos cambió la forma de, o sea, que era la forma de vestir, la estética, era un cambio radical, las comunas, ¿no? Era el colectivo. Entonces, en ese sentido, pues era una manera de desestructurar muy natural, ¿no? Porque fue la época que nos tocaba vivir también. Entonces, el entrar a un colectivo como fue, digamos, yo le llamo un poco como segunda ola, que fue las que llegamos después, que básicamente cuando yo entramos Mari Carmen, Sonia Fritz, María Cristina Camus, ya estaba Beatriz, Rosa Marta estaba, después se fue a Nicaragua, en algún momento estuvo Amalia Tolini, Pilar Calvo, ¿quién me falta? Maru Tamés. Bueno, pero ellas ya no nos tocaron, digamos, cuando hicimos las siguientes películas, que fue Es Primera Vez, de la que hablaba Beatriz, Vida de Ángel, después continuó Yalaltecas, y después fue Bordando la Frontera, ¿no? En ese sentido, el proceso, estoy tratando de recordar tu pregunta exactamente. No te preocupes. Bueno, es que yo debo confesarles que yo, de la única academia que vengo es de la Academia de San Carlos, que no había ninguna clase teórica, lo único que había era una clase de historia del arte y todo lo demás era práctico. Y en ese sentido el colectivo fue ese espacio donde podíamos llevar a la práctica cada quien aportando lo que tenía. Eso fue la mejor sensación que podíamos tener ahí adentro, que era esas conversaciones colectivas donde quien podía hacer cámara, quien podía hacer animación, quien podía aportar una investigación o una experiencia o un concretar en un guión, ¿no? Entonces, en ese sentido fue la burbuja que no habíamos sentido en espacios fuera, que no lo habíamos sentido en espacios fuera. Yo creo que por eso estamos aquí viendo películas 40, 50 años después, porque son productos concretos que logramos sacar. Y entonces ahí está el poder del cine y el poder de lo que puede comunicar una conversación con una mujer en la colonia de la Jusco, y pensar qué pasa ahora con esa mujer que sigue siendo exactamente lo mismo en ese sentido, lo que comentamos y que dice Rosa Marta, los temas, esos 4 temas siguen siendo absolutamente vigentes. Y pues creo que aquí me quedo. Buenísimo, muchas gracias. Sí, esos temas son, por supuesto, vigentes, pero fíjense también todos los temas que vamos descubriendo, ¿no? La importancia de lo colectivo en el centro. ¿Qué pasa cuando las cosas se hacen entre mujeres? Cómo esa burbuja nos da confianza, unas ayudan a otras, se plantea, digamos, que los roles tradicionales, por ejemplo, hacer la fotografía, ¿no? Porque como que las mujeres, bueno, escriben un guión, pero ya como fotógrafas, quién sabe. Entonces el reto era mayúsculo, ¿no? Era muy grande. Y ahí tenemos los productos, eso yo pienso que es súper importante. Mari Carmen, tú has planteado la necesidad de hablar más sobre las narrativas, cosa que estamos haciendo ahora, pero también sobre las metáforas visuales. Y yo quiero conectar esto también con otra pregunta que es, ¿qué tipo de cine veían ustedes? ¿Qué tipo de inspiración tenían? ¿Qué pasaba cuando agarraban la cámara? ¿Cómo era? Fíjense, en la investigación que yo hice,
bueno, era Busi Cortés, Marisa Sistach y María Novaro. Y había una pregunta que yo les hacía que era, ¿cómo construyes la imagen? Y ellas me decían, pues yo siempre he querido hacer, por ejemplo, un cine más de acción. Pero cuando yo agarro la cámara, lo que me sale es otra cosa, ¿no? Me deleito con el horizonte, me voy por los colores. Eso, ¿cómo era esa metáfora visual en el trabajo que ustedes hacían? Bueno, la experiencia nuestra, y hablo nuestra porque no es por gusto, que es trabajo sexual, lo hice junto con Maru Tamés. Maru y yo entramos al mismo tiempo por el 78 al CUEC, estaban ellas terminando, fue la referencia, Rosa Marta nos invitó junto con Beatriz a participar al colectivo, y Maru y yo habíamos venido trabajando una investigación sobre trabajo sexual en segundo año de lo que era el CUEC. Nuestra intención obviamente tenía que ver, por un lado, con una visión de izquierda. Ella venía de la Facultad de Psicología, ella ya era psicóloga, yo venía del Freire, de la preparatoria, y sí, en ese sentido definimos hacer un trabajo desde una visión de mujeres en situaciones más marginadas. Creo que en ese sentido, ese primer colectivo que era mixto, junto con Alfonso Morales y Javier Hinojosa, que ahora están en otras cosas, fue muy enriquecedor porque tú decías que veíamos muchas cosas de cine directo, veíamos las primeras películas de Chantal Akerman, veíamos muchas cosas en el CUEC porque estábamos en ese momento en formación, pero al mismo tiempo Maru y yo empezamos a formarnos como en una especie de seminarios nocturnos, porque era la hora que las dos podíamos, trabajábamos, compartíamos casa, Maru tenía una hija, Sandra, y íbamos a la escuela. Y generalmente de regreso escogíamos algunos libros, ¿no? Virginia Woolf era uno de los libros que era mi libro de cabecera. Yo me había salido de mi casa, tenía 19 años y bueno, tenía que trabajar para pagarme la carrera. Esa situación creo que nos permitió decidir que íbamos a entrar al colectivo, pero que la película que ya estaba avanzada de No es por gusto, la íbamos a comentar en momentos con ellas, pero no íbamos a entrar de lleno con ese material. Sin embargo, el interés por el feminismo, que era en lo que más coincidíamos Maru y yo, pues sí nos llevó mucho a todo ese tipo de formación, y yo creo que Lupita describe muy bien ese momento, esa efervescencia, esa necesidad de esos encuentros, pero también, como dijo en algún momento Rosa Marta, había una situación con los compañeros que decidieron como acompañarnos en la parte técnica. O sea, yo creo que uno de los retos del colectivo fue tratar de empezar a romper nuestros propios mitos con la parte técnica. Yo empecé a hacerle cámara a Beatriz en un ejercicio en San Miguel Teotongo sobre los sueños de las mujeres, y bueno, como que lo que hacíamos era discutir mucho, y por eso hablo de la metáfora, porque, por ejemplo, el espacio público, Maru y yo habíamos dividido en nuestro guión los espacios donde se movían las mujeres, y decíamos, las trabajadoras sexuales tienen una cierta seguridad, digamos que el espacio de seguridad, a diferencia de otras mujeres, tiene que ver mucho con la calle. En la calle se mueven porque a la vez en la calle son contratadas, pero a la vez en la calle pueden ser golpeadas o maltratadas. En ese sentido, digamos, toda la puesta en cámara siempre la estuvimos discutiendo, las dos juntas y a veces con el equipo. Y a veces llegábamos con esas discusiones a algunas de las reuniones del colectivo, pero las reuniones del colectivo eran comidas en casa de alguna, ¿no? Nos echábamos horas, llegábamos a comer, nos íbamos a la 1 de la mañana, sí nos sentíamos con más seguridad de movernos en la Ciudad de México, cosa que creo que las jóvenes de ahora lo tienen muy restringido. Y bueno, digamos que después ya vino esta etapa de decidir
que podíamos técnicamente llevar todo un largo. Empezó por un lado en una experiencia con Maripí, con Marisa, en Conozco a las Tres, que no estuvo en el colectivo, pero era esa parte de ese movimiento, y después hicimos Yalala, que éramos 8, ¿no?, con Sonia. Nos fuimos en una camioneta todas a Oaxaca a filmar con el equipo, etcétera. Creo que ahorita hasta aquí lo dejo para que platiquen un poco más, pero sí había una discusión de cómo se iba a poner la cámara, qué iba a reflejar, qué implicaba y cómo de alguna manera teníamos que romper con nuestros propios ritos, mitos, clasistas o racistas. Eso sí se discutía. Sí, sí, claro. Sí, porque es sobre los puntos que ya se han tocado. O sea, por una parte, esta cuestión de cómo ver la situación de las mujeres en un momento dado en el que la izquierda planteaba que había que hacer la revolución, que una vez lograda esta, entonces ya se podría ver la cosa de las mujeres, ¿no? Y esto era una realidad flagrante incluso en los partidos incipientes. Recuerdo que algunas compañeras del colectivo, no del colectivo, de mi grupo de feminista, estaba también en los partidos, en el PRD, me acuerdo que iba, y en el Partido Comunista. Y ahí las experiencias que nos narraban, que yo por fortuna no viví porque nunca he sido de partidos, porque soy incapaz de obedecer a nadie, lo que decían es que era, compañera, eso después, ¿no? Digo, están hablando aquí el compañero de cosas importantes, ¿no? Pero ya que está parada, ¿no nos puede traer un cafecito? No. Esto era realmente así, o sea, esta integración. Nosotros, por otra parte, desde un principio, en el feminismo, esto con el grupo de Mujeres en Lucha con Marta Acevedo, nosotros había dos grupos. Uno, las que manejábamos la cuestión de que la lucha de las mujeres tenía que ver con la lucha de clases, que no se podía desvincular, que teníamos que ver cómo era que se integraba y cómo era que a la vez se volvían estas contradicciones de que la gente de más izquierda nos veía a nosotros como sí, pero al rato, ¿no? Incluyendo a la cooperativa. Bueno, entonces, sí. Entonces, fue una lucha eso. O sea, no fue que nosotros descubriéramos una fórmula, no. Eso fue una batalla campal. Díganme ustedes hasta cuándo, cuántos años después, es que el PRD ya como tal tomó como bandera la cuestión del aborto. O sea, muchos años después. Y eso, decían, pero eso no tiene que ver con la lucha de clases. ¿Cómo carambas no? ¿Me entienden? O sea, esto fue toda una batalla que tuvimos que emprender nosotros, no solo una batalla hacia el exterior, una batalla con nuestras propias ideologías, con nuestra, como mujeres reproductoras de la ideología, también de esa ideología dominante. Y ahí entra otro puntito nomás que también quiero aclarar, y que es esta cuestión de trabajar juntas. Por una parte, en el movimiento feminista teníamos como fundamental, como herramienta de concientización, lo que llamábamos el pequeño grupo, que era precisamente lo que tú ya has mencionado, o sea, era reunirnos mujeres en grupo, hablar de nuestros problemas e ir identificando cómo nuestros problemas, nuestros temores, nuestros deseos, los más inconfesados, no eran individuales, que la misma situación o muy parecida la compartió otra compañera y también la otra, y la otra también, y también la otra, y decíamos, caray, o sea, no es mi problema, esto va más lejos. Y ir tomando conciencia de que la problemática era una problemática social y política y no individual, eso llevó mucho tiempo de lucha también. O sea, de repente uno ve como lo que hacen las investigadoras y las escritoras, y que plantean la realidad como una maravilla, ¿no? O sea, y además debo decir que a veces lo son para nosotras mismas, porque hay veces, como decía Lupita hace un ratito, de que dicen, ¿de veras así nos ven? Eso descubrieron en nuestro trabajo, ¡wow! No, o sea, porque sí son capaces de descubrir cosas maravillosas que uno no, pero ese es su trabajo.
el de las historiadoras, el de las críticas, etcétera. Está muy bien que lo haga y se les agradece. Pero cuando nos vamos a la realidad primigenia de cómo se logró eso, mamma mía, es otra historia, ¿no? Entonces, esto también ocurrió en el colectivo de cine mujer. Por ejemplo, lo que mencionaba Beatriz en un momento dado, ¿qué es un violador? Nosotros decíamos, queremos hacer una película sobre la violación, ¿y qué vamos a decir? O sea, leíamos libros, no había nada que nos diera realmente sobre esto, ¿no? ¿Qué es un violador? ¿Cómo pueden haber seres, personas, seres humanos, que impongan un poder tan terrible y violento sobre otro ser humano, que es la mujer, ¿no? Entonces, pues justamente, me acuerdo, tuvimos una encerrona tremenda en un rancho, ya no me acuerdo dónde era, de días incluso. Y entonces allí iban saliendo no solo concepciones, solo lecturas o lo que sea, nuestras propias vivencias, nuestros temores, nuestros deseos también, pero nuestros temores. Y este mismo del pequeño grupo también de alguna manera se trabajaba así en el colectivo Cine Mujer. O sea, todo era valioso. Lo que pensaba y lo que había vivido una y la otra, todo aportaba para ir conformando una imagen de lo que íbamos a querer transmitir. Y de ahí pues que sí, que fueran muy colectivos los guiones, muy colectivos porque todo lo comentábamos, lo discutíamos, éramos totalmente inclusivas, o sea, a nadie se decía eso no sirve, ¿no? Sino todo lo que había pues se tomaba y de ahí da como sirviera para después finalmente ir construyendo los guiones, ¿no? Que ya si quieren luego hablo de eso porque me da pena con el micrófono tanto tiempo. Muchas gracias. Pues vamos a seguir profundizando en esto, ¿no? Hace ratito Mari Carmen decía, bueno, la ciudad era más segura, podíamos sentirnos además en grupo, una situación muy distinta es la que vivimos ahora, pero a mí me parece que no es gratuito que en el momento actual haya tanto interés por revisar, recuperar, conocer, difundir el trabajo del colectivo, en un momento donde incluso en esta universidad, hace no poco de tiempo, hubo un paro de mujeres, hubo tomas hechas solo por mujeres, hubo un movimiento organizado que demandó el final de la violencia, ¿no? Demandó aquí, si la UNAM dice que es mi casa, pues en mi casa, en la UNAM y en mi casa no voy a permitir la violencia. Se me hace que no es gratuito, pues, que haya tanto interés y que regresemos sobre la idea de qué podemos construir juntas y además contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Ustedes han dejado muy claro que, bueno, la cuestión, digamos, del machismo, de la misoginia, incluso en los terrenos más cercanos de la izquierda y de la militancia, pues se reproducían, ¿no? ¿Qué tanto ustedes piensan, porque pues están también al tanto de todo cómo es ahora las cosas, qué tanto creen que eso ha sido superado o sigue siendo, además de todos los temas específicos, sigue siendo una piedrita en el zapato, ¿no? Sí, Beatriz. Una piedrota. Yo doy clases de cine en la UNAM y bueno, he estado pasando las películas de Tatiana Hueso, que no son nada sencillas de ver, pero que son importantes, porque ahí estamos viendo un nivel de violencia muy grande. Y todos los días en mi teléfono aparecen niñas que están desaparecidas, que a veces dicen ya localizadas con vida, pero todos los días aparecen. Yo voy por mi nieta a su escuela y ella podría, porque es karateca, cinta café y mide 1,67 m, ella podría ir muy bien caminando al trabajo de su mamá, pero no, yo voy, porque 2 hombres la pueden agarrar, meter en un coche, aunque sea karateca. O sea, el espacio que mi hija me dice, pero yo iba al Freire solita a los 13 años, ¿por qué ella va? La están sobreprotegiendo, me dice. Y yo digo, no la estamos sobreprotegiendo. Es que realmente la realidad ha cambiado, se ha vuelto mucho más
violenta y peligrosa para las mujeres jóvenes sobre todo, ¿no? Aunque también sabemos de mujeres que son raptadas en un Uber y que se tiran del coche y se mueren, o sea, de la edad que sea. Entonces yo creo que esa violencia que ha ido creciendo y que las mujeres y las manifestaciones hacen un montón de actos para visibilizarla y que son llamados de actos violentos, pero yo creo que son actos simbólicos para visibilizar la violencia. No hemos tenido una respuesta, ¿no? En el gobierno, yo creo. Y el cine, bueno, el cine de Tatiana y Ruido de Natalia, todas esas películas que están mostrando, y bueno, Bajo California, ¿no? La película antigua de Lourdes Portillo, ¿no? Sí. ¿Sí? Señorita Entonces, extraviada. es desde hace mucho. Sí. Señorita extraviada. Sí, señorita extraviada. Entonces, nosotros estamos viendo esa realidad no mejorando, sino empeorando muchísimo. Y es bastante asustador, ¿no? Que una niña pudiera salir de su escuela sola y ahora de la misma escuela, de la misma edad, no puede. Bueno. Sí, te siento como que quieres hablar, ¿sí? Adelante. O sea, no es que no existiera la violencia antes, pero sí, por ejemplo, yo te puedo decir en ese viaje a Yalala, pues que no se nos ocurrió para nada. Se iba Laura Ruiz y yo, creo que nos íbamos turnando la manejada de la combi, íbamos con equipo que era costoso, íbamos en terracería y no nos pasó por la cabeza el tema de seguridad. O sea, en esa época hicimos varios viajes porque empezamos también a buscar que se vieran nuestros materiales. Nadie se ocupaba de que se mostraran si no nos preocupábamos nosotras mismas. Entonces nos tocó viajar y ir también a los encuentros feministas. Eso sí era casi de ley. Y casi no nos pelaban las compañeras porque se pasaban todo el día discutiendo rollos feministas y en la noche se querían echar una chela y no les interesaba una película gruesa, dramática, etcétera. Pero el hecho es que de alguna manera ese vínculo con el feminismo, por lo menos en mi caso, sí fue permanente en mi obra. Ahora, creo que el hecho de que ahora muchas mujeres, aquí está Lucía Gaja, que tiene una gran película y varias más, el hecho de que se retome tiene que ver con el avance del feminismo. Yo sí creo, o sea, la llegada de la despenalización del aborto es una construcción de la lucha feminista y actualmente el hecho de que un partido como Morena lo acepte en varios estados no quiere decir que no pueda haber un retroceso, lo hemos visto en Estados Unidos y en otros lados. Pero el tema de la violencia está más que nunca ligada a las condiciones socioeconómicas. O sea, primer propuesta de entender y acercarse a reflejar una vida cotidiana donde las mujeres se enfrentaban a una violencia, porque las trabajadoras sexuales vivían una violencia tan brutal como la que viven actualmente. Esa situación no había cambiado y por eso, en mi caso, yo sigo estando a favor de que se permita que existan ciertas leyes que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales. Es decir, estoy en contra del abolicionismo. ¿Por qué? Porque estos sistemas no le permiten a muchísimas mujeres el acceso a un trabajo. Y el trabajo sexual tiene ciertas connotaciones. Tenemos el mito del cine mismo, que fue algo por lo que le entramos Maru y yo a ese tema, pero digamos, tenemos ese mito, pero también tenemos las condiciones reales, es decir, ¿por qué luchamos primero las feministas? Porque hubiera abortos seguros, no porque pensemos que la mejor opción es el aborto. ¿Por qué luchamos actualmente? Porque las trabajadoras sexuales tengan derechos y que existe una política pública y que coloquemos a mujeres en las políticas públicas, porque esas decisiones son importantes. ¿Por qué en la universidad, después de 25 años, solo ha habido 2 directoras en la Escuela de Cine de la UNAM? ¿Y por qué al llegar al poder nos siguen viendo desde una visión machista? Y lo digo de reciente experiencia y esperando que esto sí cambie, porque el hecho de que llegue una mujer no es mujerismo.
es que de alguna manera sí incluye más a otras compañeras, otras colegas que tal vez no han sido reconocidas. Creo que todo eso es producto de los avances sociales que son lentos. Entonces, el hecho de que el cine actual refleje y sea la preocupación de muchas mujeres que están ingresando al cine, me parece que es lo más importante, ¿no? Me gustaría agregar nada más una cosa con relación a lo que está pasando actualmente y haciendo un poco la burbuja del colectivo, es que está pasando con toda esta creación de protocolos dentro de una filmación, dentro de una producción, tiene que ver con eso. Por eso era una burbuja el colectivo, porque nos protegíamos entre nosotras, porque no importaba que tuvieras que llevar al bebé en brazos o si estabas dejando de amamantar, como fue el caso de Penny cuando fuimos a Yalala, que decía, es que dejé a mi chamaco, ¿no?, al bebé, y entonces todo el tema de la lactancia. Nos protegíamos entre nosotros, por eso la burbuja. ¿Y qué está pasando ahora? Se están creando protocolos para protegernos, porque también nos ha tocado vivir la violencia en el set, la violencia en las producciones. Sí, buenísimo que tocan ese tema, porque efectivamente aquí también hay que poner en cuestión pues a las escuelas de cine, al set, ¿verdad?, a la forma de producir, a la idea a la pirámide, ¿no?, que ustedes han, y creo que las generaciones actuales de mujeres que están haciendo cine también están cuestionando esta idea del director como el general que va a decir cómo es la batalla, ¿no? O sea, toda esta tendencia que ustedes son pioneras en esta idea del cuidado y del cuidado colectivo y de cómo eso implica pues poner en cuestión una cierta masculinidad, ¿no? Ahora yo les quería preguntar ahorita, porque esto tiene que ver con por qué filmaban documentales. Ajá, entonces acá yo quiero colocar la siguiente cuestión. Ustedes hablan de las violencias eran distintas, las muestran. Hay violencia en el trabajo sexual, hay violencia con las costureras, hay violencia en la maquila, hay violencia obstétrica. Todo eso ustedes lo trabajaron a través del documental o del docuficción. Hoy se retoma la idea del documental, aquí está Lucia Gajá, está Tatiana Hueso, tenemos ese acercamiento a las violencias a través del documental o de esto que Beatriz ha denominado también docuficción. ¿Por qué esa mirada nos da más, digamos, vivencia y más complejidad de las violencias? Creo que Lupita quería decir… Lupita. Pues yo creo que el documental es una ficción también junto, o sea, no creo que estén tan separados en un dualismo así total, porque lo que tú enseñas es lo que tú quieres enseñar, no enseñas otras cosas que no quieres enseñar. Si quieres, por ejemplo, en Vicios yo jamás quise filmar con el marido, ¿no? Y ella tampoco, nadie quería filmar al marido. Y en Bordando en la Frontera es una película de ficción. Sí, es ficción. Totalmente ficción, no es un documental. Tiene detalles. Aunque tiene una parte documental que fue cedida por Lauren Gray, que filmó en todo el mundo y también filmó en Filipinas, que fue la parte que integramos. Cosas de mujeres es también una parte de ficción, ahí sí es bien híbrida, ¿no? Sí. Así como Rompiendo el Silencio. Sí. Y yo creo que nosotros en todos esos documentales poníamos nuestra voz y esa voz era una voz totalmente de ficción, ¿no? No hacíamos cine directo, nada más. Nosotros, Vida de Ángel no, pero ¿qué son las animaciones? Son nuestra voz, son nuestro comentario sobre el trabajo doméstico, sobre la caída de los milagros, y lo que tú haces al final, Lupita, ¿qué es eso? Esa mujer que se ve en las nubes y luego se ve a sí misma, más que una fantasía totalmente maravillosa, eso no es un documental, para nada. Es una fantasía total
que no está dicha por las mujeres, no está dicha por nada, fue dicha y expresada por ti. Pero también el acceso a los fondos, perdón. O sea, las escuelas de cine tuvieron que ver mucho en que se pudiera producir este tipo de materiales. Pero después de salir, también nos enfrentamos con la censura, perdón, no les pedimos un viaje a la luna, fue para mí una parte donde decidieron que no se exhibía la película, aunque hubiera ganado Ariel y lo que fuera. Entonces, ¿qué tenía? Teníamos un sistema sumamente represivo que creo que de alguna manera se han abierto algunas ventanas, no digo que no vivamos ciertas represiones, pero creo que el contexto social es muy distinto y que el documental también, esa cercanía, de alguna manera no es gratuito que tantas mujeres estén haciendo actualmente documental, porque el acceso a los fondos de ficción la mayor parte de las veces lo decidía el Club de Toby, el Club de Toby, que eran Casals y Ripstein, o sea, ahí sí también no daban chance. Y después hubo un ratito que estuvimos de moda que permitieron que algunas hicieran. Yo creo que la más coherente en esa línea ha sido Marisa Sistá, como te decía, en temas feministas, porque no todas son feministas. Pero sí creo que el tema de los fondos nos invisibilizó también. Y entonces yo me pegué más al movimiento y a los colectivos, pero en ese sentido creo que actualmente hay un piso un poquito más parejo, pero el acceso a los fondos, que para mí es obligatoriedad del Estado todavía, tendría que ser mucho más abierto para mí en ciertas políticas públicas, y esas nos toca construirlas mucho a los cineastas que hemos peleado de que no somos Hollywood. Actualmente nos estuvimos convirtiendo muchos y muchas en la maquila de las plataformas, no en la expresión de las necesidades personales o de colectivas, ¿no? La crítica también nos trataba Sí. de caramba. Sí. Carajo. Bueno, yo ¿Ya? quisiera nomás ¿Ya comentar circulamos la algo. palabra? Ok, sí, Quisiera Rosa. comentar nomás rápidamente de esto de nuevo, la cuestión de ficción y documental. Por una parte, bueno, efectivamente, Cosas de Mujeres fue totalmente ficción y totalmente documental, y al momento que entra el documental, o sea, ya la realidad, que estoy de acuerdo en que no existe, en ese momento la ficción ya no importa. La ficción se pierde, ¿no? Pero yo solo quiero comentar de esto. Hay cosas para los que la ficción es insustituible. ¿Cómo comunicar lo que vive una mujer cuando está abortando? ¿Me entienden? Por ejemplo. Y hay cosas en las que el documental es mucho más eficaz. Entonces, eso tiene que ver también, yo creo, en la selección, y para mí es totalmente mezclar unos con otros, mucho por la falta de recursos también. En mi caso, por ejemplo, muchas cosas de una serie que hice, por ejemplo, una telenovela sobre los indocumentados que hice, aprovechaba yo la realidad dentro de mi ficción. Yo no tenía para pagar muchas cosas, entonces en un pueblo fui y hablé con el cura y le dije, por favor, necesito una boda y necesito entonces que mi actor esté en la boda que usted va a hacer. Entonces hablaba con la señora que se iba a casar y le decía, por favor, déjeme usted meter aquí, y entonces salió una superproducción de la boda, ¿me entienden? Y salió una superproducción de otras cosas que aprovechaba yo. Eso tiene que ver con la vinculación con la gente. Si uno realmente se acerca lo suficiente, tiene todo que puede ayudar de la gente y de esa realidad a construir una ficción, pero es con escenas de documental, son muchísimas las que hay en esa serie, ¿no? Última pregunta. Una película es como un hijo, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la escena más entrañable que ustedes guardan en su corazón de su propia producción? Hay que hacerlo intuitivamente y espontáneamente, sin pensar mucho. Son varios, pero una que me conmovió muchísimo es cuando hacía yo un documental sobre la revolución nicaragüense en Nicaragua, y un soldado que había enseñado a una mujer
a manejar las armas, ¿no? Y a cómo disparar, etcétera, esta mujer después fue su maestra. Y entonces le está enseñando a escribir. Y por primera vez él pone su nombre en la pizarra. Por primera vez, que era dibujar las letras, ¿no? Con su nombre. Y cuando él de repente oye como todos los compañeros, la maestra les dice, lean lo que dice lo que escribió el compañero, y todos los compañeros dicen, Agustín. Y Agustín, la cara de Agustín se queda diciendo, ese soy yo, esa es mi identidad. Eso, bueno, fue de una de tantas, pero esa me conmovió muchísimo. O Beatriz. No, yo ya la conté. Ah, no, sí, también tienes la de Teotongo, que está sí, a ver. Bueno, me sale el corazón de animadora. De Vida de Ángel, las 2 secuencias de la de Cuca, el trabajo doméstico, las fotografías. Alguien que me impactó, que me marcó mucho, porque si tú me dices en quién te inspirabas, pues uno de mis gurús fue Edward Muybridge. Cuando descubrí sus fotografías, esta necesidad de trabajar el movimiento, de ver el movimiento en estas pausas, combinado con cuando después empiezo a hacer animación, fue así como la revelación. Y dije, el trabajo doméstico, tenemos que ver ese pinche esfuerzo diario, cotidiano, que nadie ve, que se nota cuando no lo haces, pero no cuando lo haces, ¿no? ¿Cómo mostrarlo? Pues era con las fotografías del trabajo doméstico, de la jerga, de la sábana, de barrer, de lavar, de tender, de todas estas tareas. Y fue muy entrañable por cómo fue el proceso, de cómo se hizo, que lo hice con Cuca, una mujer de muchos años en la vida, no de mi casa, pero sí en la vida de personas entrañables, y que lo mostró ella con mi hija, es la bebé que está cambiándole los pañales, en casa de Jorge, mi hermano, con María Cristina Camus, que trabajamos juntas para que ella disparara y yo ponía toda la escena, digamos. Y también la parte, por todo lo que fue el trabajo solidario de cómo se hizo esa secuencia, porque fue con María Cristina, con Cuca, con la casa, pero también no existía la computadora, entonces ahorita esa escena la pueden hacer con cualquier programa gratuito en la computadora y se las hacen en 5 minutos. Y eso fueron imprimir cada hoja con la solidaridad de Antonio Reynoso en su estudio. Y les voy a contar brevemente, nada más, una de las cosas entrañables que pasó. Él me prestaba su estudio, sus químicos, todo, y yo me iba en la noche a trabajar. Entonces estaba horas trabajando ahí, imprimiendo foto. Y hubo un día que trabajé muchísimo tiempo. Salí en la noche con mi paquete, así faroleada de la luz roja del cuarto oscuro, y salgo y estaba sentado Antonio Reynoso, Manuel Álvarez Bravo, su hermano, los 3 así como duendes, con los pelos blancos, una boina y no sé qué, alrededor de una mesa, con unos guaraches con salsa verde y un cotorro que salía de abajo de un zarape de la jaula, y yo salí faroleada así de, ¿no quieres un tlacoyo? ¿No? Y fue así como cuando finalmente después fue colorear foto por foto, volverla a filmar y armarla, fue una mega chinga, pero fue deshebrar el movimiento, deshebrar el trabajo doméstico, fue una manera de entrarle al tema de una manera así de cuadro por cuadro, literal. Y es entrañable, ¿no?, esa secuencia. Bueno, yo hago cine por eso, esa es la parte que disfruto, el encuentro, la emoción con alguien, y muchas veces, durante mucho tiempo, me tocó hacer muchos testimonios que me dejaban muy mal personalmente. Y entonces decidí hacer Más vale maña que fuerza. Y creo que ese encuentro con Laura Serrano, la boxeadora, que era ya no víctima, sino heroína para mí, creo que tiene muchos momentos, pero para mí ha sido entrañable
la conversación con doña Eva, que durante toda su vida siguió siendo mi amiga, la conversación con Laura Serrano, o sea, creo que eso es lo que a mí me ha dado el cine, la posibilidad de conocer a alguien y de relacionarme emocionalmente. El cine es para mí emoción, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en el caso No es por gusto, pues fue estar con Rebeca, y cuando llegamos Maru y yo a su casita, que estaba haciendo una fiesta de cumpleaños de su hija, llegó un cuate que nos sirvió el té, que nos empezó a ayudar, y Maru y yo no nos había caído el 20 que era su padrote. O sea, las dos pensábamos que era como Mauricio Garcés, los padrotes tenían Gasné o yo qué sé, y de pronto nos dimos cuenta toda la otra parte de una relación amorosa que no siempre existe. Hay quienes sí viven de ellas y quienes sí abusan de ellas. En este caso había otro tipo de relación que ella nos había contado. Entonces creo que eso nos permitió descubrir nuestros propios limitaciones y mitos, ¿no? Claro que sí. Pero sí, eso es el cine. Muchas gracias. El público, si tiene alguna pregunta, puede levantar la mano por ahí. Hola, me queda muy claro que al hablar de cómo trabajaban en el colectivo, sí se ve una manera como más femenina de aproximarse, hablan del cuidado, hablan de quizás del tejido que se hace desde una manera menos vertical, ¿no? Me imagino que habrá películas con fuerte participación de mujeres que sí tenga que ser más vertical la manera en la que se lleva a cabo todo en el set. Hablaban de las violencias en el set. Me gustaría saber si ustedes han podido ver algún cambio, alguna influencia en esta manera como más horizontal, más femenina de aproximarse al cine, al trabajo en sets y locaciones, y hasta qué punto estas pues, violencias o estas formas muy patriarcales, muy jerárquicas, pues siguen siendo presentes y además absorbidas por mujeres que también hacen cine. Por favor. Bueno, yo creo que tiene que ver con el tema de cómo, y ahí sí creo que las escuelas tienen que estar mucho más metidas en esa visión, cómo estamos tan poco acostumbradas y acostumbrados a lo colectivo y cómo estamos enseñados a la competencia. Eso creo que ha destrozado ilusiones y ha destrozado formas de trabajo. O sea, yo creo que el cine es colectivo de por sí. Yo no me encuentro trabajando con un fotógrafo al que le digo, usted hace esto, no. Yo discuto, lo hablo, y creo que esa parte, obviamente, hay un momento en que uno tiene como que tomar la decisión o la batuta, porque ya estás frente a tus protagonistas que te están dando su tiempo. No creo que le des la voz a nadie, eso nunca lo he creído. Creo que más bien uno quiere enterarse y quiere acercarse a esos testimonios. Pero sí veo que es importante que exista mucha más conciencia de cierta situación en lo colectivo y que tiene que haber una modificación, no nada más en temas de inclusión de género. Sí, creo que eso es importante. O sea, tenemos muy introyectado la parte normativa que dice que somos nada más de una sola manera. Las etiquetas las tenemos introyectadas. Entonces, creo que en las escuelas se tiene que romper con eso mismo. Pero para eso, pues también profesores y profesoras tienen que tener un poquito conciencia de esa situación. Y creo que en ese sentido sí hay una lucha actual, porque lo veo con mi hija cuando trabaja en set. Ya ha salido varias veces denunciando situaciones de acoso de compañeros, sobre todo en el área que ella trabaja, que es dirección de arte. Entonces, bueno, ahí ves que no hay ni conciencia ni solidaridad de mujeres productoras a veces.
que salen a las 3 de la mañana y no se ocupan de qué taxi van a tomar o cómo van a regresar a su casa. Entonces creo que eso hay que empezarlo a cambiar también. O sea, hay que empezar a cambiar esas condiciones de ver a la otredad. No nos vemos unos a otros y creo que esa es la base por la cual también existen y perduran ciertas violencias, ¿no? Somos a veces muy incapaces de ponernos en el lugar de la otra persona, creo. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, acá. Hola, bueno, el colectivo Cine Mujer, que es un caso paradigmático y es de las que hemos estudiado este tipo de colectivos, que es muy particular, único hasta ahora en México, me causaba la inquietud por qué ya después no siguieron filmando. O sea, tienen una etapa muy fructífera y después se acaba la producción. ¿Por qué sucedió esto? Yo creo que tiene que ver también un poquito con justo lo que se estaba hablando, las dificultades que nos imponía de alguna manera la estructura existente. Creo que una de estas estructuras es a la hora de poner créditos, ¿no? Creo que ahí viene la pirámide y con este peso que se le da al director, o sea, es así como… que es la misma pirámide que de alguna manera yo vi que existe dentro de un hospital, en la educación, con la película que hice de La primera sonrisa, me di cuenta, es una pirámide terrible que no estamos logrando romper dentro de una Secretaría de Salud, ¿no? Y que permea, como dice Mari Carmen, desde la educación, desde la escuela de la medicina, desde la escuela del cine y desde las mismas estructuras de cómo puedes hacer una película. El colectivo, esto es algo muy parcial, mi perspectiva es que la ruptura se dio, yo creo que un poco desde Vida de Ángel en el momento de tener que poner créditos y decidir quién había dirigido la película. Y es una estructura que entiendo que hay una necesidad burocrática, porque a la hora de que justo aquí en FICUNAM, ¿quién va a firmar la responsiva de que la película se puede pasar? Pues de quién es la película, ¿no? Y creo que después logramos hacer Yalaltecas de una manera muy colectiva, pero mira, yo vengo de una escuela de artes plásticas, las demás vienen de unas escuelas de cine, ahí se aprende la estructura del cine, el director, y creo que es muy difícil. Yo no cuestiono que haya películas de autor, películas donde el director lleva la batuta y tiene la última palabra, porque a veces es muy difícil quién tiene la última palabra, pero creo que ahí fue donde se inició un poco la fractura a la hora de terminar la película y poner créditos en Vida de Ángel, porque no recuerdo haber tenido una reunión donde se repartían tareas, pero eran como tareas igualitarias, un poco, lo veíamos así, horizontal. Y de repente era, bueno, ok, que Sonia y Ángeles se metan a editar el material, ¿no? Y un poco fue a la hora de poner créditos, ya fue así como, pum, 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 pues esos son los créditos. Yo ahora que recuperamos Vida de Ángel, veo los créditos, digo, que era regrabación Cato, por ejemplo, en animación, tiene crédito el taller de animación de Coyoacán, ellos no animaron, ellos me prestaron su estudio. Era un desastre, se hacía como se podía, o sea, hay que escribir los créditos, órale, escríbelos, ponlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí fue la primer fractura, yo en Bordado a la Frontera ya no estuve, pero Mari Carmen no sé si ve alguna razón ahí para… Pues es que creo que, por ejemplo, Bordando fue la última película que se hizo en el colectivo, sí hubo una ruptura después de la producción. Yo seguí acompañando a Ángeles hasta el final, luego hicimos una como colectiva Ilván, entre ella y yo, pero digamos, sí creo que esto que dice Lupita de cómo cada quien se apropiaba y cómo se veía en la historia, es un permanente, no es algo
que haya sido solo del colectivo. Yo creo que las grandes rupturas, pues ahí estamos viendo a Arriaga, que se agarra del chongo con Iñárritu y todas esas historias, digamos, de quiénes son las ideas. Pues es que actualmente genios en las botellas, como les digo a mis colegas alumnos, y yo me he tomado varias y todavía no las encuentro. Entonces, como que esta idea que es muy capitalista, de que quien dirige es el gran tótem y es la gran idea, y también causa muchas rupturas en muchos proyectos. Entonces creo que hay veces que si hay una pulsión personal, a mí me quedaba claro que, bueno, había toda una parte de manejo de la producción misma, que también es muy frecuente que manejes la producción, hagas el guión. O sea, el guión era más colectivo en muchos proyectos. En este caso de Bordando, creo que fue Beatriz con Ángeles, ¿no?, que hicieron el guión. Entonces, bueno, finalmente a la hora de edición, pues ya prácticamente la terminó Ángeles, luego no le gustaba, no la quería exhibir, y bueno, como que sí fue un proceso, pero también fue, pues que tampoco teníamos un fondo de financiamiento, había que buscar por proyecto, y eso era lo que nos conjuntaba a veces. Y de pronto cada quien también empezó a vivir sus distintas realidades, ¿no? Y en mi caso, pues vino el terremoto, yo terminé la escuela, vino el terremoto, y de alguna manera creo que la película de Costureras tiene una parte medio colectiva, pero tiene otra parte en que mis compañeras se fueron uniendo en ciertos momentos que podían, porque estaban trabajando, ¿no? Entonces, pues son distintos procesos también de acuerdo a cada circunstancia. Entonces ya no se dio la circunstancia, ya no nos llamamos, ¿no? Digamos, yo he seguido viendo toda la vida a Lupe, a Sonia, pasábamos años nuevos juntas, tenemos hijos de la edad, a Rosa Marta la veo más esporádicamente, a Beatriz casi la he reencontrado en los últimos años, pero Ángeles, por ejemplo, pues casi nunca la vemos, ¿no? Y nos gustaría que hubiera estado aquí. Para mí era una voz creativa, Ángeles, importante. Pero bueno. Yo quisiera retomar porque yo siento que como en todo y como con mucha frecuencia todavía hay las luchas de poder. Y esto es para mí también un producto pues muy de una estructura también machista, pero que hay residuos fuertes. Yo quiero decir, ¿por qué esto no se dio al principio? ¿Por qué al principio, les voy a explicar la cuestión primero, decíamos, todo entre todas, ¿no? Entonces vamos a hacer dirección colectiva. Pero empezamos a intentar, particularmente con la película de la violación. A mí me tocó hacer el guión porque yo fui a entrevistar violadores y bueno, y en mucho participaron todas las demás, pero ahí estaban las historias estas que se habían sacado. Bueno, pero lo que vimos era que en un momento dado, queriendo hacer colectiva la dirección, que igual la investigación lo fue, el guión tuvo bastantes cosas que fueron, porque se aprobaban entre todas lo que se decidía como guión, que yo lo hacía, pero todas lo comentaban y lo cuestionaban o lo discutían. Pero acabó volviéndose como una serie ya no de creación colectiva, sino de concesiones unas con otras, ¿no? O sea, bueno, ok, yo estoy de acuerdo en que hagamos esto, pero entonces tú estarías de acuerdo en que esto sí se pusiera. Ok, sí, pero lo otro mejor que no. Y entonces se volvió una negociación que yo dije, stop. O sea, esto no sirve. Y entonces dije, bueno, decidamos quién dirige, y la que dirige tiene que ser que todas aportemos todo, pero que concedamos que va a haber una que es la que toma la decisión final. Y esto fue, desde entrada se acordaron esas cosas. Y por eso es que no hubo lucha de poder a ese nivel, no la hubo. Y por los créditos tampoco lo hubo, no hubo problemas, ¿no?
Pero creo que después, conforme fue avanzando, pues sí, esto se llegó a colar. Y eso, ojo todas, ¿no? Eso se puede colar, porque ahí está latente. Entonces hay que tener una gran claridad, hay que tener una gran inclusividad, por un lado, una gran realmente democracia, pero una definición de las funciones en que todas acuerden cuál es cuál y esas se respetan. O sea, cuando ya se acordó quién va a dirigir, pues sí, a mí no me gusta tanto, pero pues ella dijo, entonces ya ni modo, ¿sí? Y seguimos colaborando. Entonces creo que esto así es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Muchas a todas. gracias. Nos quedamos a la siguiente mesa y gracias de nuevo. Listo, muchísimas gracias. Gracias.